Bueno, muy buenos días. Continuando con el proceso de formación en trabajo en alturas, vamos a hablar en el día de hoy del programa de protección contra caídas y las medidas de prevención y protección. Es importante entender que las medidas de prevención y protección en protección contra caídas están dentro de la 1409 y el contenido mínimo que debe tener el programa de protección contra caídas también lo van a encontrar en este sitio. Bueno, el objetivo es reforzar los conocimientos del programa de prevención y protección contra caídas, implementar, identificar y ejecutar los procedimientos de trabajo seguro en alturas, medidas de prevención, medidas de protección, los sistemas de acceso, las técnicas de almacenamiento y manipulación de equipos. ¿Qué es un programa de protección contra caídas? El programa de protección contra caídas, en el artículo 6 de la resolución 1409, me dice que es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo por trabajo en alturas y las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurrida y mitigar sus consecuencias. Entonces, como bien, esto tiene 4 fases. Una que es la planeación. La planeación es definitivamente cuando nosotros antes de iniciar las labores sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas, cuáles son los equipos, cuáles son los sistemas de seguridad, cuánto es el personal que va a necesitar. Eso es planeación para hacer actividades de trabajo en alturas, y eso hace referencia a que nuestras empresas tenemos que conocer cuáles son las actividades en alturas que se realizan dentro de ellas, cómo las vamos a ejecutar, de qué manera y con qué equipos, qué sistemas de acceso se emplean, cuáles son los sistemas de seguridad y cuáles son los requerimientos del personal que la va a realizar. En la parte de organización, pues ya se requieren ciertos elementos organizativos, cómo vamos a asegurar el personal, qué tipo de personas o cuáles son las características que deben tener esas personas que realicen, eh, cuál es el mecanismo de evaluación de riesgos. Ejecutamos la tarea tal y como está planeada y luego evaluamos. O sea, esto quiere decir que esto, como componente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, requiere pasar por las 4 fases que es el planear, hacer, el verificar y el actuar. Es decir, que después de hacer el trabajo, de realizar esto y de evaluar, nosotros hacemos unas mejoras si es necesario hacerlas, o continuamos con el mismo proceso que se venía realizando. Bien, ¿cuál es el contenido del programa de protección, de prevención y protección contra caídas? Desde el artículo 7 me habla del contenido. Dice que el programa debe contener medidas de prevención, medidas de protección contra caídas de alturas, y debe hacer parte de las medidas de seguridad de lo que antiguamente llamaba programa de salud ocupacional, y que de ahora en adelante, a partir de 2012, se llamará Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordemos que esto está legislado a través de la ley 1562, que me habla que ya se habla del sistema de seguridad social en riesgos laborales y no en riesgos profesionales. Ya me empieza a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en el decreto compilativo 1072 vamos a encontrar las condiciones, las características con las que se debe cumplir. Y cómo se debe realizar el sistema de gestión, y adicionalmente en la resolución 0312 del 2019 ya se establecen los estándares mínimos o los requerimientos mínimos de acuerdo a la actividad económica. Si en su empresa se realiza trabajos en altura, eso quiere decir que hay actividades con centro de trabajo riesgo 5, significa que su empresa tiene que realizar los 62 estándares que están estipulados en la resolución 0312. Bien, ¿cuál es el contenido mínimo del sistema? Entonces me habla de cuáles van a ser las medidas de prevención. Recordemos en dónde vamos a actuar, si vamos a actuar en la eliminación, sustitución, los sistemas de ingeniería, la parte administrativa, o utilización de elementos de protección personal y elementos de protección contra caídas. Entonces me habla de que las medidas de prevención están incluidas los sistemas de ingeniería, la documentación del programa, la capacitación, es decir, qué tipo de personas, qué tipo de formación necesitan las personas que vamos a tener, y dónde y cómo las vamos a formar, las medidas colectivas, que ya vamos a hablar más adelante de eso, los sistemas de acceso y el permiso de trabajo. Estos
Y adicionalmente, quién va a ser y en qué condiciones va a realizar su apoyo, el trabajo, el coordinador de trabajo en alturas. Y en las medidas de protección, pues vamos a hablar de las medidas activas y de las medidas pasivas. ¿Sí? Esto con el apoyo de persona calificada, que es el ingeniero en el caso de que necesitemos algún diseño específico de sistemas de protección contra caídas, el ayudante de seguridad en el caso de ser necesario, la parte de entrenamiento, es decir, el componente del entrenador y evaluador de protección contra caídas, donde vamos a realizar, y los médicos. Eso es como un apoyo que tenemos dentro del programa de protección contra caídas. Bien, ya teniendo claro eso, hablemos acerca de las medidas de prevención y protección contra caídas. La definición de una medida de prevención. ¿Qué es la medida de prevención? En el artículo 8 dice que son todas las medidas o aquellas disposiciones que solas o en su conjunto son implementadas para advertir o evitar. Y ojo con estas dos palabras que tenemos aquí claramente, que es advertir o evitar. Advertir quiere decir que es algo que me está diciendo que ahí puede suceder algo, que pueden caer personas, que pueden caer objetos. ¿Listo? Y evitar es tener una barrera o algo que impida que una persona caiga al vacío o que un objeto caiga al vacío. Cuando este realiza trabajo en alturas, o sea, eso quiere decir que en ningún momento, utilizando estas medidas, el trabajador debe tener la posibilidad de caer, o estas deben ser minimizadas al máximo, ya que a esto hace referencia a las medidas de prevención. Bien, la clasificación de las medidas de prevención, estamos hablando de que la primera sería la capacitación o la formación de las personas que necesitan en el nivel que le corresponde, los sistemas de ingeniería, ya vamos a ver más adelante qué es eso, los procedimientos y los permisos de trabajo y las medidas colectivas de prevención y protección contra caídas, como el control de acceso y otro tipo de actividades que se realicen. Bien, la capacitación. Entonces se debe capacitar a todos los trabajadores que estén expuestos al riesgo de caída por trabajo en alturas en la medida en la que lo requiera y en el nivel que se requiera, ya sea en el administrativo para jefes de área, el básico administrativo, el básico operativo. El básico administrativo son 10 horas, pueden ser virtuales. El básico operativo que contiene son 8 horas, de las cuales 5 son prácticas y 3 son teóricas. El avanzado que contiene 40 horas, de las cuales 24 son prácticas y 16 son teóricas. El reentrenamiento, que son 20 horas mínimo. No quiere decir que tengan que ser 20 horas, se puede hacerlo de más tiempo. El reentrenamiento puede ser mínimo de 20 horas, de las cuales 8 son teóricas y las restantes 12 son prácticas. Tengamos en cuenta que la 1178 me dice que debemos tener un concepto de 60% práctico y 40% teórico. Y el coordinador de trabajo en alturas, aunque la resolución 1903 me dice que son 80 horas, 60 teóricas y 20 prácticas, algunos entes certificadores, y en el caso en el que en estos momentos nos certifica, nos acredita a nosotros, nos dice que nosotros debemos cumplir como dice la 1178, es decir, un 60% práctico y un 40% teórico. Eso lo convertirá en 32 horas teóricas y 48 horas prácticas. Bien, eso para que lo tengamos claro de cómo están conformados los cursos. Y esto pues, se puede generar obviamente una controversia frente a este tipo de situaciones. Bien. Los sistemas de ingeniería. ¿Qué son los sistemas de ingeniería? Dice que están relacionados con los cambios o modificaciones en el diseño, montaje, construcción, instalación y puesta en funcionamiento. Su trabajo es eliminar o mitigar el riesgo de caída y son medidas tomadas para el control en la fuente. Es decir, que estamos hablando de los primeros componentes, que es la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Están destinadas a evitar el trabajo en alturas, a evitar que el trabajador se suba. Implementan mecanismos que permitan o que me permitan un menor tiempo de exposición o una exposición a un riesgo mucho más bajo que el que estuvieran expuestos haciéndolo en la condición inherente inicialmente, ¿sí? Entonces podemos encontrar diferentes tipos de ejemplos, algunos tipos de barandas o elementos que eviten, inclusive podrían evitar en algún momento que el trabajador tuviera que usar un arnés en ciertos momentos. Y para eso se diseñan los sistemas de ingeniería, aunque también se consideran que las líneas de vida, ciertos puntos de anclaje, se consideran como partes de los sistemas de ingeniería para trabajo en alturas. Bien,
Vamos a encontrar también algunos componentes específicos en cuanto a la caída de objetos, y unos controles específicos, por ejemplo los rodapiés y otro tipo de elementos que de alguna manera pudieran evitar la caída. Bien, las medidas colectivas. En las medidas colectivas ya hablaremos ya de lo que es la delimitación de áreas, la línea de advertencia, la señalización, las barandas, el control de acceso, el manejo de desniveles, orificios y huecos y el ayudante de seguridad. Esas son las medidas colectivas. Se llaman colectivas porque se supone que si hay varias personas trabajando aquí, pues todas las personas estarían cubiertas por estas medidas. Y hablemos de la delimitación de áreas. De la delimitación de área o la zona de peligro es simplemente colocar cintas, conos, vallas, cadenas, riatas, bandas, balizas, banderas de cualquier tipo de material. Aquí hay que tener algo muy claro, y la norma me establece que si estas medidas son de uso permanente, y estamos hablando por ejemplo de un tanque de almacenamiento de combustible con barandas en la parte de arriba, o que tengamos señalizado, delimitado algo permanentemente, esto implica que los colores a emplear, y ojo con esto, van a ser el amarillo y negro combinados para permanentes. Para temporales se utiliza el naranja y el blanco. Esto para temporales, el naranja y blanco; para permanentes, amarillo y negro. Amarillo y negro permanentes, naranja y blanco temporales. Hay que tenerlo claro porque esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, las líneas de advertencia. ¿Qué es la línea de advertencia? La delimitación de áreas cumple un objetivo, y ese objetivo es evitar que una persona entre, o que cuando entre debe utilizar ciertos elementos de seguridad. La línea de advertencia es similar, pero lo contrario, es decir, todas las personas deben estar adentro de la línea de advertencia, y si van a salir deben utilizar sistemas de protección o sistemas de seguridad. Es una medida de prevención de caídas donde se marca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en una línea de acero, una cuerda con cadena, otros materiales, la cual debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre los 0,85 y 1 metro, ya que si yo coloco una cuerda, la cuerda pues obviamente va a tender a flectarse, a flexionarse, a generar una cuerda, y esta debe estar hasta 15 metros por debajo del tope máximo que debe tener la línea de advertencia o el paral donde se coloque. Debe cumplir con unos requisitos específicos, y es que deben ser colocadas banderines para su visualización fácilmente, y debe estar a 1,80 m del borde de caída. Entonces debe ser colocada a lo largo de todos los lados o de los bordes desprotegidos. Debe estar colocada a 1,80 m de distancia del borde desprotegido o más si esto es posible. Debe resistir unas fuerzas horizontales de 8 kilogramos y debe contar con banderines de colores visibles separados a intervalos de un máximo de 1,80 m entre banderín y banderín. Bien, la señalización de áreas incluye avisos informativos que se indican con letras o símbolos gráficos de peligro de caídas y de personas y objetos. Debe ser visible, instalada a un mínimo de 2 metros de distancia entre un soporte plano horizontal y una altura fácil de visualizar. Hay un código de colores de áreas. Nosotros utilizamos NTC 1461. Esta es la norma que habla acerca de la señalización, NTC 1461. Donde tenemos 4 tipos de señalización básica. Una que es la de prohibición, que se prohíbe el comportamiento y es susceptible de colocar un peligro. Normalmente la encontramos con una banda cruzando lo que indicamos prohibir, ¿sí? Prohibido parquear, prohibido girar, prohibido entrar sin casco, prohibido el ingreso a personal no autorizado. Es una prohibición. Hay unas de obligación que obligan a un comportamiento determinado. Las vamos a encontrar en color azul, y esta es indicación de una información de una obligatoriedad, sobre todo cuando utilizan en colores en forma redonda, ¿sí? Obligatorio usar casco, obligatorio usar gafas, obligatorio usar equipos de protección contra caídas y demás elementos. Bien, las medidas de prevención que advierten o las preventivas van a ser de color amarillo. Simplemente le están advirtiendo, son de advertencia de que hay un riesgo específico ahí, ¿sí? Y las de información, que pueden proporcionar una indicación relativa a la seguridad, emergencias, salidas de emergencia, rutas de evacuación, donde se encuentra el botiquín, donde se encuentran los equipos. Aunque aquí hay que tener claro una cosa: el rojo
También se utilizan otro tipo de cosas como en la señalización de equipos de control de incendios. Caso de extintores, caso de mangueras, caso de gabinetes, también se emplea ese color. Y la forma y el tamaño van a depender, la forma es dependiendo de obviamente cuál es la función que cumple esta norma, esta señal, y el tamaño que debe tener va a depender muchísimo de la distancia de la persona que lo debe ver y en qué momento la debería ver esa persona. Bien, las barandas. Está constituida por una estructura que deben ser utilizada como medida informativa o de restricción. Pueden ser portátiles o pueden ser fijas. Cuando son portátiles deben cumplir las mismas características de la señalización, es decir, pintadas de color naranja y blanco. Y cuando son permanentes se deben de pintar de rojo y negro, caso por ejemplo las que limitan los tanques de almacenamiento de combustible. Estas barandas deberían cumplir con estas características. Deben quedar ancladas a la estructura propia y si son temporales igualmente deben quedar bien aseguradas de manera que no se vayan a caer por el simple hecho de ser temporales. Las barandas no deben ser usadas, y sobre todo las temporales no deben ser usadas jamás bajo ninguna circunstancia como puntos de anclaje para detención de caídas ni para el levantamiento o el izaje de cargas. Bien, recordemos que hay unas características que tiene la baranda que ya la habíamos visto en una clase, en un video anterior, que es la altura mínima 1 metro, la distancia entre horizontales de 48 centímetros mínimo, la distancia entre verticales la que garantice la resistencia mínima, que en el caso de las barandas debe ser de 200 libras en el punto medio de la baranda y con un rodapiés de un mínimo de 9 centímetros. Entonces aquí vamos a encontrar donde me habla de la resistencia mínima, que son 90.8 kilogramos en el punto medio del travesaño superior, la altura de 1 metro mínimo y de a un plazo de 8 años para que las empresas se ajusten a este tamaño. Esta se vence ahorita el 7 de agosto del 2020, se cumple en ese tiempo. Ubicación de los travesaños intermedios deben ser ubicados a un máximo de 48 centímetros entre sí, la separación entre verticales, la que me garantiza a mí la resistencia solicitada, y la altura de los rodapiés de un mínimo de 9 centímetros medidos desde la superficie donde se camina y trabaja, y si existe el riesgo de que caiga un objeto se deberá colocar o una red o una lona asegurada. Bien, el control de acceso. El control de acceso decimos que son los mecanismos ya sea administrativos o sean físicos, operativos, de control de la llegada hacia un sitio de trabajo. ¿Sí? En el caso de trabajo en altura estamos hablando de que pueden ser las medidas de vigilancia, es decir, poner un vigilante, seguridad con otro tipo de personal, el uso de tarjetas, el uso de rejas, puertas de seguridad, dispositivos de tipo torniquete o algún otro que me impida que una persona que no tenga las medidas de seguridad pueda acceder a la zona de trabajo en alturas. El permiso de trabajo es un control de acceso administrativo, es decir, usted no se puede subir hasta que no tenga su permiso de trabajo, no esté cumpliendo con todas las características. Eso es control de acceso, las listas de chequeo y sistemas de alarma. ¿Sí? Hay unos casos en los que las escaleras vienen cubiertas con una tapa y en caso de yo levantar la tapa suena una alarma que me permite a mí indicarme que hay una persona que está tomando ese objeto. El manejo de orificios, desniveles y huecos me habla de marcar cuando se cubren orificios y desniveles que se encuentran en la superficie donde trabaja. Se puede cubrir con rejillas, con tablas, tapas o deben delimitarse. La delimitación cumple con las mismas características de la delimitación de áreas, si son permanentes amarillo y negro, si son temporales naranja y blanco, y si lo que yo voy a colocar es una tapa encima, entonces esa tapa debe soportar 2 veces la carga máxima que yo esperaría que pasara por encima de esa tabla, y obviamente también debe estar señalizada para que la gente sepa que debajo de esa cubierta o debajo de esa tapa hay un orificio o hueco. Bien, el ayudante de seguridad dice que se podrá asignar una persona con medida complementaria a las medidas anteriormente anunciadas con el fin de que ayude a advertir o a controlar los peligros y riesgos que se identifiquen en el sitio donde se desarrollan trabajos en altura. Es un trabajador que yo designo para esta situación. Bien, entonces por ahora vamos a dejar hasta ahí y continuaremos en el próximo video. Muchas gracias y nos veremos en la próxima con las medidas de protección.